parte central de nuestro programa, que es proclamación de la palabra, la lectio divina. Ahora se anuncia en nuestro boletín, en el libro del Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, en el capítulo 11. Vamos a dar lectura del versículo 17 al versículo 44. Voy a dar inicio, luego el primer versículo y nos vamos siguiendo hasta leer juntos el versículo 44. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también si ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, había vestido al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. En respuesta, ahora entonemos el himno número 90.
de la cuarta parte del himnario Jesucristo, su ministerio, escrita por James McGranahan y música por Tomás M. Rossi. atentos para escuchar el mensaje de este día, resucitados para vivir en el reino. Tomen su lugar, por favor. Quiero invitarlos para que abramos en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Y en esta carta a los Efesios vamos a fijar nuestra atención en el capítulo 2, el versículo 1. Efesios 2, 1. Vamos a leerlo todos
En concierto, dice la Escritura así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro buen Padre y nuestro potente Rey, venimos esta mañana como pueblo tuyo en la unidad y la armonía de la fe dada por tu Espíritu Santo para rendirte tributo de adoración, proclamar tu gloriosa majestad a los cuatro vientos. Venimos también para dar testimonio a nuestra comunidad, a nuestros vecinos. Nos han visto salir de nuestros hogares, nos han visto incluso ver salir con nuestras Biblias, Señor, y ellos, muchos de ellos saben a qué hemos venido aquí. Testimonio habrá para el día del juicio. Nuestro Dios, pero también nuestra presencia aquí lo hacemos con plena conciencia de que es nuestro deber como iglesia proclamar tu poderoso evangelio desde este púlpito. Que nuestra tarea evangelizadora comienza aquí, en el púlpito, con la proclamación del poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero además nos llena el gozo, Señor, de que en este día domingo que tú has señalado, como hermanos nos reunamos y juntos en armonía nos saludemos los unos a los otros y nos procuremos los unos a los otros. Queremos rogarte pues que en tu benevolencia, tu Espíritu Santo, Señor, nos dé el entendimiento para conocer y entender tu voluntad y también las fuerzas para vivir haciendo tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Pues como se ha anunciado el tema, resucitados para vivir en el reino. Ahora que están de moda las encuestas y que por encuestas el 71% de la República apoya a cierto personaje, podríamos decir que si se hiciera ahorita una encuesta entre nosotros y nos preguntaran, o el mismo Señor nos preguntara, ¿crees en la resurrección? Yo creo que todos responderíamos sí. Y lo que yo me temo es que nosotros estaríamos en el lugar de Marta. Nos dirían tal vez los martianos. Porque Marta sí creía en la resurrección, pero como algo escatológico, como algo allá en el futuro, lo cual es cierto, pero limitado, como siempre lo hemos mencionado. Porque la palabra del Señor en Juan 11 dice: yo soy la resurrección y la vida. Y eso es entonces lo que ahora debemos de entender. Nuestro tema, recordarán, nuestro tema general es el reino de Dios, sus fundamentos y sus implicaciones. Lo mismo podríamos decir de la resurrección. Debemos entender sus fundamentos, pero bien debemos entender sus implicaciones. ¿Resucitados para qué? ¿Y cuándo? Bueno, desde el versículo que leímos ya empezamos a ver. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todo aquel que no ha nacido de nuevo está muerto. Y la muerte significa estar separados de Dios. De manera que cuando somos traídos al nuevo nacimiento, es válido decir que hemos resucitado. Hemos sido resucitados y resucitados para vida. Entonces, en ese momento, hemos sido resucitados, hemos vivido esa resurrección. Algunos exégetas han hablado de la primera resurrección. Lo que debe quedar claro para nosotros es entonces, primero, que Cristo no solo murió,
sino también resucitó. Y fue Cristo quien dijo: yo soy la resurrección y la vida. Cristo, el que resucitó, el que vive y estuvo muerto, Él es la palabra que da vida. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Santiago también nos recuerda que fuimos renacidos por la palabra para ser primicias de la creación. De manera que la resurrección es un aquí y ahora, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora, por la gracia de Dios, hemos pasado de muerte a vida, de muerte a resurrección, de la resurrección en Cristo a la vida en el reino. Y para ello se necesitaba primero nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Curiosamente, la palabra griega para resurrección, anástasis, es el antónimo de apóstasis. Ahora nótese que anástasis y apóstasis son palabras compuestas. Anástasis y apóstasis difieren en el prefijo. Anástasis tiene como prefijo el adverbio aná, anástasis. Entonces primero es aná, que significa arriba, en. Mientras que apóstasis, de apostasía, tiene como prefijo el adverbio apó, que significa fuera de, lejos de. ¿Vamos bien o me regreso? Para que no nos perdamos. Asimismo, pongamos atención y observemos que ambas palabras, anástasis y apóstasis, comparten el mismo vocablo stasis, apostasis, anástasis. Stasis es para ambas palabras. Esta palabra stasis significa colocación, posición. Esta es mi estasis, este es mi lugar, esta es mi posición, este es el lugar donde estoy colocado. Esa es la idea de stasis. En resumen, anástasis significa levantarse, ponerse de pie para estar en el lugar en que fue colocado. Anástasis, resurrección. Estoy aquí, tirado, abatido, muerto en mis delitos y pecados. De aquí, de este estasis, soy levantado hacia arriba, en mi mismo puesto. No levantado como en la película de Ghost, al final, ¿no? Que lo levantan y ¡ay, el pobrecito! Creo, nos quieren decir que se fue para el cielo. Está caído, muerto, levantado para quedar en su lugar. ¿Para qué? Para estar ahí, para dar testimonio de lo que significa la resurrección. Por su parte, apóstasis significa estar fuera de lugar, fuera de lugar en donde se fue colocado. Significa también estar lejos del puesto en donde se ha sido colocado. Apostasía, estar fuera de. Así que fuimos resucitados para estar en el lugar en que habíamos sido colocados.
en el reino de Dios y para cuidarlo y cultivarlo. Estar en apostasía es abandonar ese reino y ese mandato cultural que nos fue dado como oficio. Estar en apostasía significa entonces estar fuera del reino. Lázaro fue resucitado por Cristo para vivir en el reino. El Evangelio no nos describe que Lázaro fue resucitado y se fue así, con todo y tuniquita, hacia el cielo. Lázaro volvió a su familia. Y Lázaro después murió para entrar en el gozo de su Señor. Resucitó, continuó su trabajo, continuó su labor en el reino y murió y entró en el gozo de su Señor. Es difícil ver eso, hermanos. Es difícil entenderlo eso. Entonces, ¿por qué solamente estamos pensando en la resurrección hasta allá, hasta el último? ¿Que va a haber? Sí, por supuesto. Cristo es la palabra de vida. Hemos venido diciendo que el Antiguo Testamento es palabra de vida, que el Nuevo Testamento es palabra de vida, que Cristo es la palabra autoritativa. Y ahora tenemos que volver a reafirmar: Cristo es la palabra de vida que nos ha resucitado para vivir y cumplir con nuestra vocación, trabajar en el despliegue del mandato cultural. Tomemos como ejemplo, o mejor dicho, como recordatorio, el Antiguo Testamento, que también es palabra de Dios. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento es vida. No es una frase ociosa. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento es vida. Y así la misma palabra en el Antiguo Testamento lo declara: en esto está tu vida. Guardar la palabra, en guardar la palabra está la vida. Recordemos pues, como ya se vio antes, que en el Antiguo Testamento la palabra de Dios es vida. Escuchemos otra vez a Moisés. Moisés se dirige a su pueblo y le dice: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Vean la frase con la que termina. El Antiguo Testamento no es cosa vana como algunos teólogos modernistas pretenden y quisieran que se aboliera el Antiguo Testamento y que solo ponderáramos en el Nuevo Testamento. En Deuteronomio 32, 46 encontramos entonces estas palabras que han sido leídas. No es cosa vana. Así que cuidado. Es cosa seria. No podemos guardar en el archivo redondo estas palabras. Es vuestra vida. De ahí depende tu vida, de esta palabra. Pero más atrás, también hay dos cosas importantes que debemos de tomar muy en cuenta. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico. Los primeros que tienen que guardar estas palabras y dar testimonio de que vivimos en esa palabra somos nosotros, los padres, la generación adulta. Somos nosotros quienes debemos de ser ejemplo y reto de fe para esas nuevas generaciones y para nuestros hijos. Y hay una más. Dice, para que las mandéis a vuestros hijos.
no están en situación de elección. Las tenemos que mandar a nuestros hijos. Esto ha pasado ahora a segundo término. Cuidado si violas el reglamento de la ciudad. Cuidado si violas la Constitución, porque te caen con todo el peso de la ley. Quisiéramos que de veras fuera cierto. Pero si citáramos esto, no, hombre, se reirían y se carcajearían de nosotros. Pero aquí dice, para que la mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Entonces no podemos decir, la fe de mis padres, como ellos, yo hijo, también estoy obligado a cumplirlos. Y cuando ellos sean llamados a la presencia del Padre, es entonces mi deber continuar con ese testimonio. ¿Cuál es la palabra clave aquí? La enseñanza. Moisés exhorta a los padres que guarden todas las palabras de la ley de Dios, y además les ordena que se las enseñen, que las enseñen y se las manden a sus hijos. Esto es crucial. Esto es importante, hermanos. Si no lo asimilamos, si no lo entendemos, si nuestra visión se corta y no va más allá de nuestra nariz, no habrá cambios en la vida del reino. Porque hemos de entender que la tarea y la obligación de educar a los hijos es incumbencia de los padres, no de la escuela, ni de la iglesia, ni mucho menos del Estado. Yo sé que esto suena en chino, coreano o japonés. Esto es raro, porque no lo escuchamos a menudo. ¿Cómo entonces va a ser esto? La escuela, la iglesia y el Estado solo coadyuvan y apoyan a la tarea educadora de los padres. ¿Se ve? Algo ha de ver por ahí, que en algunos casos, y los que han tenido la oportunidad, algunos padres de familia en esta situación particular que estamos viviendo, han contratado maestros particulares para darles clases a sus hijos. Ah, sí, pero están pegados al televisor porque necesitan, ¿cómo se llama eso? La legalidad o no sé qué, del Estado, de la SEP. Así que, pues el maestro nomás es para que le rellene ahí, para que complete. Y lo de la tele, pues bueno, pues para cumplir con la SEP. Entonces somos ciudadanos de dos reinos. Entonces no hemos entendido bien nuestra tarea educadora. La misión educadora de los padres no debe limitarse a los temas doctrinales, como la justificación, la regeneración, la santificación y todo lo que sigue. Los padres deben encaminar a sus hijos en todos los asuntos de la vida. Nótese lo que la Escritura dice: yo soy Jehová, vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Levítico 18:3. Dos cosas. No haréis como lo hacían de donde saliste, ni harás como lo hacen a donde vas a entrar. Ni nosotros, ni nuestros hijos estamos llamados a vivir por imitación.
o por simple mimetismo, es decir, adaptarnos al medio. He leído frases, hermanos, que sobrecogen. Una frase que por ahí leí de un pastor brasileiro: la iglesia tiene que adaptarse a los cambios de la sociedad. Analicen eso, ¿sí? Y eso es lo que hacemos, adaptarnos. Ahora miren ustedes, ¿qué es lo que Jesús hizo en su oración de Juan 17? No te pido que los quites del mundo, esa fue la oración, sino que los guardes. En el pasaje que leímos de Esdras, un poquito atrás, si ustedes ven, Esdras, el escritor, señala que se habían mezclado con los jebuseos, que se habían mezclado, y ese era el pecado, la mezcla. No estamos llamados a vivir en las cavernas o aislados como ciertos grupos y hacer ciudades. Estamos llamados para vivir el mundo, para transformar el mundo y para ser testigos en el mundo, y no para ser unos arrastrados por el mundo. En este mismo pasaje de Levítico 18:3, en el versículo 5 se lee: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, ¿alguien lo lee? ¿Ya lo encontró? ¿Fuerte? Vivirá por ellos. Esa es la vida. Vivirla según el Señor lo manda. Y rubrica: yo Jehová. Así que el guardar la palabra de Dios es vida. Mas los padres y los hijos, dice Nehemías, mas los padres y los hijos no quisieron vivir bajo la dirección de la palabra de vida. Es chocante ir a una escuela cristiana. Bueno, si es de las que solamente enseñan a rezar, pues sí. No quisieron vivir bajo la dirección de la palabra. Así los atestigua Nehemías. Les amonestaste a que volvieran a tu ley. Mas ellos se llenaron de soberbia. No oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Esa es la vida. Cumplir con la voluntad de Dios. Se rebelaron, dice Nehemías, endurecieron su cerviz. No escucharon. Les taladran los oídos la palabra de Dios. Endurecieron su cerviz. Nehemías 9:9. Podríamos seguir libro por libro y veríamos que una y otra vez el Espíritu Santo ha dejado recalcado ahí que vivir la palabra es vivir la vida. Pero saltemos ahora al Nuevo Testamento. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento es vida. En el Nuevo Testamento, Cristo es la palabra para los hombres y la vida de los hombres. Comparemos unos cuantos versículos. Aquí si me leen por favor Juan 6, versículo 35 y 47. Y allá en galería si nos ayudan con Juan 20, 31. A ver aquí, Juan 6, 35 y 47. ¿Alguien ya lo tiene? Que nos lo lea. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene
nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Capítulo 20, versículo 31. Ahí mismo, en Juan. El 47, perdón, me estoy... 47, de ese pasaje, Juan 6, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Allá, por favor, 20, 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto está escrito para que creas y para que creyendo tengas vida. Entonces, la palabra del Nuevo Testamento es entonces también vida. Y Romanos 6, 1, esgrima. Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos 6, 1. Sí. Entonces se equivocó la tabla. Yo no la quería traer. ¿Qué debemos decir entonces, hermano, de todo esto? Que el alcance del reino de Cristo depende del alcance de su obra reconciliadora. Esta obra se dirige al corazón de los hombres, ya que el hombre es el vicegerente de Dios en la tierra. Y debe de quedar claro para nosotros que pese a todas las reducciones antropocéntricas de la redención a individuos, de la salvación de las almas, la Biblia enseña muy claramente que todo el universo está sujeto a la redención de Dios en Cristo. Los pasajes escriturales en donde encontramos la palabra mundo y los pasajes donde encontramos la frase todas las cosas son cruciales para nuestro entendimiento y para nuestra comprensión adecuada del reino. Porque Dios amó tanto al mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La interpretación a priori de muchos predicadores es que mundo se refiere al hombre caído y en pecados. Sí es cierto, en algunos pasajes. Pero también mundo se refiere a la creación. Y hay que entender bien por el contexto de sus palabras a qué se está refiriendo. Si a la ctisis o a la raza humana. Pero aquí está hablando del mundo que Él creó. Él es la expiación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los pecados de todo el mundo. Cuidado. Hay que detenerse un poquito. Otra vez, ¿qué es la interpretación que a priori en no pocas ocasiones se le da? Por mis pecados y por los pecados de todo el mundo, es decir, por Pancho de Nopales, por San Juan de las Esquinas, por etcétera y etcétera. Entonces la salvación es universal, no hay elección, no hay predestinación. Entonces de nada sirve lo que estamos haciendo si al fin de cuentas todititos, hasta el Chapo, se va a ir con nosotros al cielo. Esa es la interpretación que le damos. Y por los de todo el mundo, no, por nuestros pecados como humanos y por el pecado con el cual contaminamos a la creación. ¿Es difícil entender eso? Puede que sí, hermanos, porque siempre nos han interpretado el mundo como pecado. Sí, hay cierta razón. El mundo como la humanidad, sí hay cierta razón, pero solo cuando el contexto así nos lo refiera. El mundo, en 1 de Juan 2:2, no se refiere a la salvación universal de todos los hombres, sino a la creación que fue totalmente afectada
por el pecado. Que la palabra de Dios es vida, también se muestra maravillosamente en las visiones del Apocalipsis. En el capítulo 4, los 24 ancianos que representan al nuevo pueblo de Dios cantan las alabanzas del Creador, junto con las 4 criaturas vivientes que representan las fuerzas, entre comillas, de la naturaleza. Es decir, el hombre y la creación le alaban. Además, en el capítulo 5, cuando el Cordero de Dios aparece para abrir el pergamino, es decir, para abrir los sellos de la historia, entonces la iglesia, los ángeles y todo lo creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, cantan las alabanzas de aquel que se siente en el trono del Cordero. Así pues, hemos de ver que cada cosa creada depende de su Redentor. Pero todo esto, hermanos, todo esto solo puede ser visto por los hombres mediante la fe. Porque muchos de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros hijos, no están aquí por este detallito, porque solo por la fe, y la fe es un don de Dios. Esto nos lleva a la iglesia. La iglesia es el lugar donde encontramos la comunión fidelium, la comunión de los creyentes. La iglesia es el corazón del reino. La iglesia es la comunidad de los siervos de Dios. La iglesia es la ciudadanía del reino que vive por y para su rey. Esta comunión fidelium establece una relación entre el ciudadano, el que ha nacido de nuevo, y el rey. Y asimismo se establece una relación entre los hombres redimidos, porque dentro de la comunidad del pacto no hay individuos aislados, hombres separados de sus semejantes. La persona redimida es miembro de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia, la comunidad espiritual del pueblo de Dios, no se encuentra fuera de un ámbito llamado secular. Es un todo. La iglesia es la comunión de aquellos que estaban muertos en sus delitos y sus pecados, pero ahora han sido resucitados para ver el reino, para rescatar, restaurar y redirigir ese reino. Entonces, ¿para qué hemos sido resucitados? Para ver el reino de Dios. Y el reino de Dios no solo son palabras, sino trabajo. Así que arribemos a una conclusión. La palabra de Dios es vida. El pueblo que ha sido redimido no puede vivir siendo una tosca imitación de las obras de la raza caída. Los que han nacido de nuevo, los que han resucitado, no han sido llamados para adaptarse a los modelos de vida de una raza caída y depravada, pues no son ranas ni camaleones para adaptarse al medio ambiente. Y vean con qué rapidez las nuevas generaciones se adaptan a eso. Así que ni por imitación ni por adaptación, sino por una
novedad de vida. Una vida cimentada, moldeada y dirigida por la palabra creacional, la palabra direccional y la palabra autoritativa, que son una y solo una en tres manifestaciones. Hemos sido resucitados, hermanos. Han sido resucitados, jóvenes. Han sido resucitados. Hemos sido todos resucitados para reconquistar el reino. Hay un libro traducido al español que se dice Creación Recuperada. Me gusta más su título en inglés, aunque el autor es holandés. Su título es Creation Regained. Regain es una palabra compuesta. R-E, guión, y luego gain. Reganada. Lleva más significado. Algo que era nuestro, que lo perdimos, pero que lo hemos reganado. Este reino es nuestro. Este mundo es nuestro. Todo lo que hay aquí es nuestro. Ahora está usurpado. Usurpado en todas las esferas. Y que tenemos que reganar para entonces ofrecerlo como una vela en honor grato a nuestro Señor. Hemos entonces sido resucitados para reconquistar el reino. Recordemos, Lázaro fue resucitado para vivir la vida en el reino, para seguir trabajando en el reino, y volvió a morir, pero ahora está en el gozo de su Señor. Así que, hermanos, pensemos en esta tarea nuestra y pensemos cómo hemos de hacerlo, que son los capítulos que vienen adelante. Vamos a orar. Amado Dios, buen Padre, Rey y Dios poderoso, como siempre estamos agradecidos por la obra de tu Espíritu Santo, que abre nuestros corazones y abre nuestras mentes para ver las dimensiones, las profundidades y la amplitud de tu palabra, el conocimiento, los fundamentos y las implicaciones que para nosotros tiene, Señor, conocer tu Evangelio. Primeramente queremos pedirte perdón por no dimensionar nuestra tarea vocacional en este mundo que es tuyo. Esa cabeza de playa que ya ha sido ganada por nuestro Señor Jesucristo y que nosotros tenemos la obligación de reganar, de reconquistar, de palmo a palmo avanzar hasta que todo quede subyugado a los pies de tu Hijo, nuestro soberano Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Danos ánimo, danos vigor, danos fuerza, danos prestanza, resolución, Señor, para cumplir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra que ha sido republicada. Pongámonos en pie para responder, primeramente como debemos hacerlo, con un himno, y después ofreciendo nuestros diezmos, ofrendas y primicias. Vamos. Himno número 425 que dice: Hoy cristianos del Elquín.
de la 20ª parte del Seminario Miscelánea, armonizada por el hermano Francisco Javier Corona Vázquez.